En este audio-vídeo número 9 vamos a tratar del Catecismo Romano de Trento, anotado y comentado por el padre Alfonso María Gubianas, el primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Y dice así, primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Introducción al capítulo. 1. Con estas palabras se expresa la fe en Dios Padre, primera persona de la Trinidad, su poder omnipotente, con que creó el cielo y la tierra, y todo cuanto contienen, su providencia, que conserva y gobierna lo creado, el sumo efecto y piedad por el que debemos tender hacia Él como el bien sumo y perfectísimo. Creo. Segundo, creer no significa pensar, ni juzgar, ni opinar, sino dar un asentimiento certísimo por el que el entendimiento adhiere firme y constantemente a Dios y a las verdades y misterios que Él le manifiesta. Por lo tanto, la fe es un conocimiento certísimo, pues aunque los objetos que la fe nos propone para creer no se vean, no por eso nos deja dudar sobre ellos. 3. De lo cual se deduce que el que cree no debe escudriñar con curiosidad, duda o soberbia lo que Dios le manda creer, sino que, libre de la curiosidad de investigar, debe aceptarlo con sencillez y descansar en el conocimiento de la verdad eterna. Dios exige al alma el asentimiento de la fe sin darle pruebas o demostraciones de lo que le manda creer. Él es veraz. Salmo 115, 11. Y eso debe bastarnos para darle crédito. Cuarto, pero no basta para salvarse asentir íntimamente a la verdad revelada, sino que además el que dice creo debe profesar públicamente su fe, sin avergonzarse de ella. Romanos 10, 16. En Dios. Quinto, primero, la excelencia de la fe se manifiesta en que nos concede el conocimiento de la cosa más sublime y más digna de ser deseada, a saber, Dios. Sexto, sin embargo, el conocimiento que la fe nos da sobre Dios difiere mucho del que nos da la razón. Por la razón, y a partir de las criaturas, los hombres pueden llegar al conocimiento de la existencia de Dios y de algunas de sus perfecciones, como su espiritualidad, infinidad, simplicidad, omnipotencia, sabiduría, veracidad y justicia. Pero este conocimiento es solo un conocimiento natural que tiene por única guía a la luz natural de la inteligencia y que solo conoce a Dios por sus efectos, pero no como es en sí mismo. Se adquiere solo después de largo tiempo y con mucho trabajo, con gran mezcla de errores, y solo lo poseen algunos pocos hombres. B. Por la fe conocemos estas mismas verdades y penetramos incluso en los secretos de la vida íntima de Dios, conociéndolo tal como es en sí mismo, y ello con autoridad divina, que nos da una certeza mucho mayor que la que procede de la razón, con gran facilidad y sin trabajo, sin mezcla alguna de error, y pudiendo llegar a él todos los hombres, incluso los rudos.
Séptimo. Segundo, es preciso confesar, ante todo, que Dios es uno solo y que no hay muchos dioses. Así lo afirman claramente las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 6:4, Éxodo 23, Isaías 44:6, 48:12, Efesios 4:5, Apocalipsis 1:8 y 22:13. Pues Dios es sumo y perfectísimo, y lo que es sumo y perfectísimo no puede hallarse en muchos a la vez. En efecto, si hubiese varios dioses, a cada uno de ellos le faltaría algo para ser sumo, y por lo tanto sería imperfecto y no le convendría la naturaleza divina. Octavo, y si alguna vez se da en las Escrituras el nombre de Dios a alguna criatura, como a los profetas y jueces, es impropiamente, según el modo ordinario de hablar, en razón de alguna cualidad o misión excelente recibida de Dios. Padre. La fe cristiana confiesa a Dios, uno en naturaleza, sustancia y esencia, pero a la vez trino, como se deduce de la presente palabra, Padre. 9.10. Dios es llamado Padre por varias razones. Primero, por modo general, es llamado Padre de todos los hombres, por ser su creador y por la admirable providencia que tiene de todos ellos, de modo parecido a como los gentiles llamaban Padre a la persona de quien descendía una familia y la regía con su autoridad. Segundo, por modo especial, es llamado Padre de los cristianos, con más propiedad, a causa de la espiritual adopción por la que Dios los llama hijos suyos y los convierte realmente en tales. 1 de Juan 3:1, siendo también a este título hermanos de Cristo y herederos de Dios. Romanos 8, 17 y 29. Tercero, por modo propio, es llamado Padre de su Hijo, que es Dios como Él, a quien engendra desde toda la eternidad, comunicándole su misma esencia divina. Por ahí se nos enseña la unidad de esencia, 1 de Juan 5:7, y la trinidad de personas en Dios, Mateo 28:19. De manera que hay que confesar en la esencia la unidad. Una misma es la esencia y sustancia de las tres divinas personas. En las personas, la propiedad, Dios Padre, primera persona de la Trinidad, principio sin principio, contemplándose a sí mismo, engendra al Hijo, segunda persona de la Trinidad, e igual a Él, y del mutuo amor de caridad de los dos procede el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que es el vínculo eterno e indisoluble que une al Padre con el Hijo, de modo que solo al Padre le conviene no ser engendrado y engendrar al Hijo eternamente. Solo al Hijo le conviene ser engendrado eternamente por el Padre, y solo al Espíritu Santo le conviene proceder eternamente del Padre y del Hijo. En la Trinidad, la igualdad, pues la religión católica predica la misma eternidad, la misma majestad de gloria y las mismas perfecciones infinitas en las tres personas, de modo que ninguna de ellas es anterior o posterior a las otras, ni mayor o menor. Omnipotente. 11. Primero, entre los muchos atributos propios de Dios, la Sagrada Escritura le atribuye con mucha frecuencia la virtud omnipotente,
enseñándonos que este atributo conviene muy especialmente a la esencia divina. Entendemos por esta omnipotencia que nada hay de perfecto, ni nada se puede pensar ni imaginar que no pueda Dios hacer. 12. Sin embargo, Dios no puede mentir, o engañar, o pecar, o morir, o ignorar algo, porque estas acciones son propias de la naturaleza imperfecta y débil, mientras que Dios es infinitamente perfecto y tiene el sumo poder. 13.2. Este artículo solo nos propone para creer el atributo divino de la omnipotencia, por varias razones. Porque este atributo engloba en cierto modo todos los demás, los cuales, si le faltaran, difícilmente podríamos comprender cómo es todopoderoso, y así, al decir que Dios todo lo puede, reconocemos también que tiene conocimiento de todas las cosas, y que todo está sujeto a su poder y dominio. Para confirmar nuestra fe, sabiendo que Dios todo lo puede, creeremos todos los misterios que nos revele, por muy elevados y prodigiosos que sean. Para confirmar nuestra esperanza, todo podemos esperarlo de Dios, ya que Él todo lo puede, y se ha de tener muy presente esta verdad de fe cuando le pedimos por la oración algún beneficio. Mateo 17:19, Santiago 1, 6 y 7. Para procurarnos otros bienes y utilidades, la modestia y la humildad, 1 de Pedro 5:6, el temor de Dios, Lucas 12:5, y la gratitud, Lucas 1:49. Tercero, adviértese, sin embargo, que la creación es obra común de las tres divinas personas, pues la Sagrada Escritura afirma que la creación es también obra del Hijo, Juan 1:3, y del Espíritu Santo, Génesis 1:2, y la referencia del Salmo 32:6. 14. Sin embargo, se atribuye especialmente al Padre, por ser la fuente de todo principio, como atribuimos la sabiduría al Hijo y la bondad al Espíritu Santo, a pesar de que la sabiduría y la bondad sean también comunes a las tres divinas personas. Creador del cielo y de la tierra. 15. Primero, creador. Dios creó el mundo, no de materia alguna, sino de la nada. No obligado por necesidad alguna, pues siendo feliz por sí mismo, de nada necesita, sino por voluntad suya libre, con el fin de comunicar su bondad a las cosas que hiciese. Por un solo acto de su querer, tomándose a sí mismo como prototipo o modelo de todas las cosas. Segundo, por cielo y tierra debe entenderse todo lo que en ellos se encierra. Salmo 88:12. O más aún, toda criatura, lo visible y lo invisible, esto es, el mundo material y el mundo espiritual o angélico. 16. A. Cielo corporal. Creó Dios el sol, la luna y los demás astros, organizándolos con un movimiento constante, uniforme y permanente, para que señalen las estaciones, los días y los años. 17. B. Cielo espiritual. Juntamente con el cielo corporal, creó Dios innumerables ángeles, que son naturalezas espirituales, para que les sirviesen y asistiesen, a los cuales, desde el primer instante de su ser, adornó con su gracia santificante, y los dotó de elevada ciencia, 2 de Reyes 14:20, y de gran poder, Salmo 102:20. 18.
sé, tierra. Al crear la tierra, la colocó Dios en el centro del universo. Separó las aguas de lo seco, y en lo seco levantó los montes, hizo los valles, adornó la tierra con gran variedad de árboles y plantas, y pobló las aguas de peces, los aires de aves y la tierra de animales. 19. Finalmente, a partir del lodo de la tierra, creó al hombre a su imagen y semejanza, con un cuerpo impasible e inmortal, con un alma libre y dotada de integridad, otorgándole el don de la justicia original, esto es, la vida divina, y dándole imperio y dominio sobre todos los demás animales. Para seguir fielmente el texto y la literalidad de lo que estamos leyendo, la edición presente, como las otras que he buscado, se saltean el numeral 20, por lo que, continuando fielmente con lo que venimos leyendo, pasamos al numeral 21. Continuando entonces con el texto en su literalidad, dice así, 21, 3. Las cosas creadas por Dios no pueden subsistir, después de creadas, sin su virtud infinita. Por eso mismo, Dios está presente a todas las cosas creadas por su providencia, conservándolas en el ser con el mismo poder con que las creó al principio, sin lo cual volverían a la nada. Sabiduría 11:26. 22. En esta providencia, Dios no impide la acción de las causas segundas, sino que, previniendo su acción, se sirve de ellas, ordenándolo todo con fuerza y con suavidad. Sabiduría 8:1. En el audio-vídeo número 10 vamos a continuar con el Catecismo de Trento, comentado y enseñado por Monseñor Alfonso Bubianas, en su primera parte, en el capítulo 2 del primer artículo del símbolo. Los espero allí entonces.